comenzamos ya la competición, el debate que todos estábamos esperando, así que por favor, capitanes. A favor. Equipo Retamar en contra. Recuerdo que el Colegio Fomento Peñarredonda defenderá la postura a favor y el Colegio Retamar defenderá la postura en contra. Muchísima suerte, ustedes disfrútenlo y que gane el mejor. Cuando queremos conocer algo, necesitamos un punto de luz. Pero si este lo complementamos con otros dos, conseguiremos visualizar más plenamente este objeto. Buenas tardes, mi nombre es Pelayo y junto a mis compañeros Javier y Miguel conformamos el equipo de debate del Colegio de Fomento Peñarredonda de La Coruña. La pregunta que nos reúne a todos hoy aquí es: ¿debemos apostar por los modelos de economía colaborativa frente a los modelos tradicionales de negocio? Antes de aclarar nuestra postura y desarrollar nuestros argumentos, permítanme que pase a definir los términos que encontramos en este enunciado. Según la RAE, optar es escoger algo entre varias cosas. Entre las distintas definiciones que nos encontramos de economía colaborativa, tomamos como referencia la aportada por la Unión Europea en su documento Una Agenda Europea para la Economía Colaborativa, en la que se refiere a modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. Desde nuestro equipo, señores, lo tenemos muy claro. Creemos que sí, que debemos optar por los modelos de negocio de economía colaborativa. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Pues nosotros lo que nos preguntamos es, ¿debemos? ¿Nosotros? Pero nosotros como sociedad, como Estado, nosotros como emprendedores o nosotros como consumidores. Hemos decidido, para dar respuesta a esta pregunta, tejer nuestra estructura argumental uniendo estos tres puntos de vista que corresponden con los principales agentes de la economía, conformando así nuestros tres argumentos. Sobre el primero, que debemos optar por los modelos de negocio de economía colaborativa porque benefician al Estado, lo orientamos desde el prisma del medio ambiente y el marco internacional, especialmente el de la Unión Europea. Sobre este último, permítanme que les muestre esta evidencia en la cual recogemos las conclusiones de un informe de la Comisión Europea en la que se dice que la economía colaborativa es escasa, pero está creciendo rápidamente y se espera para el año próximo un crecimiento en sus ingresos brutos para la Unión Europea de entre 160.000 y 572.000 millones de euros. En el contexto institucional internacional en el que España está inmersa, es imposible dejar de lado las oportunidades de crecimiento económico, social y cultural que nuestra afiliación a la Unión Europea y otras organizaciones supranacionales nos aportan. Sobre nuestro segundo argumento, el de los beneficios a los emprendedores, lo apoyaré con un estudio llevado a cabo por la compañía financiera JP Morgan en Estados Unidos sobre cuentas bancarias entre 2012 y 2015, en el cual se concluyó que más de 10 millones de las personas estudiadas habían obtenido algún beneficio de la economía colaborativa. El tercer pilar de nuestra estructura argumental es el de los beneficios a los consumidores. Argumento que queda sustentado con esta evidencia sacada de un informe de las instituciones de la competencia de la Unión Europea, en el cual se concluyó que debemos optar por estos modelos de negocio de economía colaborativa, ya que incrementarán la competencia y, por lo tanto, una consiguiente reducción de los precios para el consumidor final. Señores, nosotros lo tenemos muy claro. Creemos que sí, que debemos optar por los modelos de negocio de economía colaborativa frente a los modelos tradicionales de negocio, porque este es un fenómeno imparable, surgido de la libertad individual de todos aquellos que, como nosotros, se han dado cuenta de que este cambio beneficiará al Estado, a los emprendedores y a los consumidores. Muchísimas gracias.
Ícaro, hijo de Dédalo, constructor de los laberintos de Creta, famosos personajes de la mitología griega, condenados por el rey Minos a permanecer en su isla. Su único deseo era escapar, pero la única forma de hacerlo era volando. Muy buenos días, excelentísimo jurado, querido público y compañeros debatientes. Mi nombre es Íñigo Luca de Tena y hemos venido representando al Colegio Retamar con el objetivo de dar respuesta a la pregunta que se nos propone. ¿Debemos optar por modelos de economía colaborativa frente a modelos tradicionales de negocio? Desde nuestro equipo estamos absolutamente convencidos de que no. Nuestra tesis se basa en que hoy por hoy los nuevos modelos no aportan la seguridad necesaria para garantizar nuestro estado de bienestar. Pero antes de nada, definamos los términos. Según este informe de la Comisión Europea de 2016, la economía colaborativa se refiere a modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas, que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. Por su parte, los modelos tradicionales de negocio se basan en la generación de riqueza mediante el acceso a la propiedad, a través de intercambios dinerarios regulados y fiscalizados. Para defender nuestra postura, apoyaremos nuestra tesis en dos sólidos argumentos: uno de inseguridad jurídica y otro de inseguridad económica centrado en la fiscalidad. En el primero sostenemos que los modelos tradicionales aportan la seguridad jurídica necesaria para un desarrollo firme y eficiente, frente a la inseguridad jurídica de los nuevos modelos provocada por la falta de regulación. Esta falta de regulación crea confusión e incertidumbre. ¿En quién recae la responsabilidad civil, administrativa y penal en las transacciones de la economía colaborativa? ¿En la plataforma? ¿En el oferente? ¿Están protegidos los consumidores? ¿Acaso no creen seguridad el ciberacoso, la estafa o el fraude? ¿Acaso puede sostenerse el desarrollo en la fragmentación, la desigualdad regulatoria o el caos? Resulta paradójico que la propia Comisión Europea, promotora de estos nuevos modelos, confirme esta inseguridad haciendo precisamente estas mismas preguntas en su informe Una Agenda Europea para la Economía Colaborativa de 2016. Esta inseguridad jurídica genera inseguridad económica, que desarrollamos en nuestro segundo argumento, centrándonos en la ineficiencia fiscal. Tal y como pueden observar en esta gráfica elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado, el 70% de los impuestos van a parar a servicios públicos básicos. No olvidemos que los impuestos son la garantía de nuestro sistema de bienestar. Esto es sostenibilidad. Si no se tributa o se tributa en otros países o paraísos fiscales, no habrá impuestos con los que sostener este sistema y se acabará nuestro estado de bienestar. Además, no debemos olvidar que los nuevos modelos terminan desembocando en fraude por su falta de regulación. Así recoge lo expuesto el informe de la Junta de Andalucía de 2015. El problema que acontece es, por tanto, que al no haber una actividad productiva como tal, no hay legislación fiscal sobre ello. In nullum tributum sine lege. No existe impuesto si no está previamente regulado en una ley. Recursos compartidos. Sostenibilidad. Economía colaborativa. Todo suena a música celestial, pero no son más que peligrosos cantos de sirena que ponen en peligro nuestro estado de bienestar. Y por ello, gracias a nuestro argumento de inseguridad jurídica y de inseguridad económica por ineficiencia fiscal, se confirma nuestra tesis de que no debemos optar por modelos de economía colaborativa, ya que hoy por hoy no aportan la seguridad necesaria para garantizar nuestro estado de bienestar. Ícaro deseaba escapar de la isla. Su padre le fabricó unas alas, uniendo plumas, hilo y cera. Le enseñó a volar y le dijo: no seas imprudente, no vueles alto, no te acerques al sol. Muchas gracias. Llegar juntos, el principio. Mantenerse juntos, el progreso. Trabajar juntos, el éxito. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Cardenal y junto con mis compañeros represento al Colegio Peñarredonda. Desde nuestro equipo respondemos con un rotundo sí a la pregunta de si debemos optar por negocios de economía colaborativa frente a los modelos de negocio tradicionales. En primer lugar, me gustaría comenzar refutando los argumentos aportados por el equipo contrario. En su análisis de la pregunta han llevado a cabo una visión reduccionista, ya que la pregunta dice debemos. ¿Debemos nosotros, como consumidores,
nosotros como empresarios, nosotros como Estado. En su primer argumento nos han hablado de seguridad jurídica y en su segundo argumento nos han hablado de inseguridad económica, que es una derivación de su primer argumento. Y ahora yo les pregunto si esto les parece seguridad e inseguridad jurídica. Apple, en economía modelo de negocio tradicional por excelencia, utiliza a la hora de declarar impuestos el truco denominado café doble irlandés, gracias al cual, en realidad, Apple Marketing Iberia solo factura el 1% del dinero de cada producto que Apple genera en España. A continuación, me gustaría desarrollar brevemente nuestros argumentos. Comencemos por los beneficios que aporta este tipo de economía al Estado. Entre los múltiples beneficios que aporta al Estado se encuentra el beneficio medioambiental. Según un estudio realizado por la propia empresa BlaBlaCar, los usuarios en España han ahorrado 90.000 toneladas de emisiones de CO2 y añade que en todo el mundo han conseguido ahorrar más de 1 millón de toneladas de emisiones de CO2 solo en el último año. ¿Sí? Un Estado es más que medio ambiente. ¿Cómo evidenciaría que la economía colaborativa será beneficiosa en el resto de aspectos? Durante los siguientes turnos de mi intervención, mis compañeros desarrollarán de una manera más profunda este argumento. Yo, durante mi intervención, me he centrado, como ya he dicho, en la parte medioambiental. Pero no es solo eso, sino que además, según un estudio realizado por el Colegio Español de Ingenieros de Telecomunicaciones, y cito textualmente, una de las claves de estos modelos es que varía el modelo tradicional de la propiedad individual, optimizando la vida útil de cualquier producto mediante el disfrute y uso compartido, fomentándose así el ahorro y la sostenibilidad medioambiental. En nuestro segundo argumento, hablamos del beneficio que aporta a los emprendedores. BlaBlaCar, fundada en 2006, levantó en 2014 la friolera de 10 millones de dólares. 450 y 1.200 millones de dólares fueron las cantidades que levantaron respectivamente Airbnb y Uber. Es decir, potencia el emprendimiento y además mejora la capacidad que tienen, capacidad adquisitiva, por supuesto, que tienen los emprendedores, que al fin y al cabo son los que encuentran las soluciones a nuestros problemas. En tercer lugar, les hemos hablado de los beneficios. ¿Sí? Más allá de los beneficios, ¿cómo evidenciaría que la economía colaborativa va a mantener los más de 18 millones de empleos existentes en nuestro país? Eso ya ha sido demostrado en el artículo aportado por la Unión Europea, una agenda para la economía colaborativa, publicado en agosto de 2016. Ya por último, hemos hablado de los beneficios que aporta al consumidor. Permite a las personas adquirir servicios de una manera más fácil y que antes les era imposible o difícil. Según un estudio realizado por 4 startups, viajar solo con economía colaborativa es un 95% más barato. Para concluir mi exposición, me gustaría recalcar nuestra postura a favor de optar por modelos de economía colaborativa frente a los modelos de economía tradicional. En primer lugar, porque es beneficioso para el Estado. En segundo lugar, porque es beneficioso para el emprendedor. Y en tercer lugar, porque es beneficioso para el consumidor. Como dice un proverbio muy antiguo, caminando solo llegarás más rápido, pero caminando acompañado llegarás mucho más lejos. Muchas gracias. Compartir, colaborar. Qué bien suena la economía colaborativa. Pero vamos a dejarnos engañar por unos cantos de sirena que pueden hacer naufragar nuestro sistema de bienestar. Muy buenas tardes, excelentísimo jurado, miembros del equipo rival y público aquí presente. Mi nombre es Rafael Pampillón y junto a mis compañeros del equipo del Colegio Retamar estamos aquí para defender que no debemos optar por modelos de economía colaborativa frente a modelos tradicionales de negocio. Desde el equipo contrario, nos han invitado a pensar lo contrario con 3 farolillos. Curiosamente, 3 farolillos apagados. Les voy a decir a qué me recuerdan estos 3 farolillos. A la luz que han apagado para los jubilados, al no cobrar su pensión. A la luz que han apagado para la juventud, al no tener una educación pública. Y la luz que han apagado para los enfermos, al no tener una salud pública y gratuita. Sin impuestos es imposible mantener todo esto. Su primer argumento se ha basado en el Estado, sin embargo solamente han dado razones de medio ambiente. Permítame que cite a la Junta de Andalucía en su informe sobre la economía colaborativa, en el que habla de fiscalidad, que es algo que mantiene al Estado. La dificultad de regular personas jurídicas concretas, lo cual es en sí un acto antijurídico, e impide legalmente establecer políticas fiscales concretas.
En segundo lugar, se han basado en un argumento de los emprendedores. ¿Pero realmente la economía colaborativa beneficia a los emprendedores, a esos empresarios que están empezando? Permítanme citar a Tom Sleeth, reconocido autor en temas económicos, que dice textualmente en su libro Lo tuyo es mío, en 2016. La economía colaborativa, que empezó como una apelación a la comunidad, a los vínculos entre las personas, la sostenibilidad y la colaboración, se ha convertido en el paraíso de multimillonarios. Sí, a ver, por favor. Sí, tal y como les hemos demostrado, el fraude fiscal no es exclusivo de las empresas colaborativas, con lo cual, ¿qué tiene que decir a esto? Esas empresas tradicionales no perjudican a los pensionistas. Lo que tengo que decir es que esas empresas tradicionales sí que tienen un marco jurídico. Sin embargo, las empresas colaborativas, como no existe ese marco jurídico, es mucho más fácil que defrauden. Su tercer argumento se basa en los consumidores. Pero, ¿de qué consumidores están hablando? ¿De ellos? ¿De nosotros? ¿De nosotros? ¿O de todo el mundo? Permítanme que les muestre esta gráfica elaborada por el Banco Mundial en el informe sobre el desarrollo mundial de 2016, en el que se muestra que de las 7.400 millones de personas que hay en el mundo, solamente 3.200 millones tienen acceso a Internet. Los consumidores tienen más acceso, pero solamente unos pocos privilegiados. Así pues, tras refutar los argumentos del equipo rival, pasaré a analizar los propios. En primer lugar, un argumento de inseguridad jurídica, y es que en nuestro marco jurídico actual, la economía colaborativa se aprovecha de este marco jurídico con vacíos legales en su favor. Cito textualmente a Álvaro Antón, doctor en Derecho, en el documento El consumo colaborativo en la era digital, en el que dice: la economía colaborativa, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, origina problemas en la protección de los consumidores, la concesión de licencias, la salud, la seguridad social, la protección del empleo y la fiscalidad. Dígame, por favor. No creo que optando por la economía colaborativa y llenando ese vacío legal que actualmente existe conseguiríamos eliminar esos perjuicios que ahora mismo puede tener. No, no lo creo. Nuestro segundo argumento es un argumento de inseguridad económica centrado en la fiscalidad, y es que el bienestar de nuestra sociedad se basa esencialmente en los impuestos que pagamos, que sí, que nos cuesta pagar los impuestos, pero recordemos que mantiene una sanidad pública, una educación pública, mantiene servicios públicos básicos. Permítanme que les muestre un billete de Renfe y Alsa en el que se muestra claramente lo que pagan en impuestos. Sin embargo, BlaBlaCar, en sus condiciones de uso, parece querer evitar el tema, no indica claramente lo que paga. No nos dejemos engañar por cantos de sirena que no se ajustan a la realidad. Compartamos, colaboramos, pero hagámoslo pagando impuestos y manteniendo un marco jurídico estable. No dejemos que se apague nuestra luz. Muchas gracias. Respondiendo a su pregunta, nosotros creemos que lo único que ataña al Estado no es el medio ambiente, pero así ya se lo hemos dicho. También les hemos hablado de un marco internacional y de muchas más cosas, porque cuando les hemos mostrado nuestro segundo y tercer argumento, el de los beneficios a los emprendedores y a los consumidores, también ahí va incluido los beneficios al Estado, porque nosotros consideramos que un Estado es un instrumento que está al servicio de todos los ciudadanos, y cuando al conjunto de los ciudadanos les va bien, al Estado le va bien. Por lo tanto, nosotros optamos por favorecer la economía colaborativa, porque creemos que de esta manera conseguiremos enormes beneficios para los emprendedores y para los consumidores, y por lo tanto también para el Estado. Además, ustedes han dicho que no existe un marco jurídico que ahora mismo regule la economía colaborativa y por lo tanto es más fácil que estas empresas defrauden a Hacienda. Entonces, si ya existe un marco que engloba a las empresas tradicionales, ¿por qué sin embargo estas defraudan? Nos gustaría que en su siguiente turno nos respondiesen a esto. Muchas gracias. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito y pagar nuestros impuestos nos asegura el futuro. Buenos días, excelentísimo jurado, miembros del equipo contrario y público aquí presente. Mi nombre es Alejandro de Toro y me voy a encargar de hacer la refutación dialéctica. Me gustaría hacer también otro apunte sobre esa frase. Esa frase la dijo Henry Ford, uno de los mayores emprendedores de la economía tradicional. El equipo contrario ha utilizado un informe sobre la Agenda Europea para la Economía Colaborativa. Pero ese mismo informe se hace preguntas que el equipo contrario todavía no nos ha respondido, como por ejemplo, ¿cómo debe tributar toda esta actividad económica? Nos gustaría que en su siguiente intervención respondieran a esas preguntas que todavía no nos han respondido. Además, la economía colaborativa contribuye a
la creación de economía sumergida. Por ejemplo, en BlaBlaCar, ¿qué pasa con esos 20, 30 euros que no pasan por sus manos, sino que van de particular a particular? ¿Acaso tributan Hacienda? ¿Esto es beneficioso para el Estado? Muchas gracias. Respondiendo a su pregunta que nos acaba de formular, que cómo debe tributar las empresas de economía colaborativa, pues es muy sencillo. Nosotros no somos legisladores, pero si existe un impuesto de sociales que es común a todas las empresas, que si no me equivoco ronda el 28%, si optamos por la economía colaborativa y le damos un marco jurídico que la proteja y que también la equipare en igualdad de condiciones a las empresas tradicionales, conseguiremos que todas estas empresas colaborativas paguen impuestos y contribuyan al estado del bienestar del cual parece que ustedes están tan preocupados. Además, ustedes han dicho que trabajar juntos es el éxito, por supuesto. ¿Y qué mejor manera de trabajar juntos que mediante la colaboración? ¿Qué mejor manera de trabajar juntos que optando por los modelos de negocio de economía colaborativa? ¿A ustedes les ocurre alguna mejor? Pagar nuestros impuestos beneficia a todos. De ahí nosotros inferimos que, por lo tanto, ustedes no optan por las empresas tradicionales que defraudan Hacienda. Esto no es exclusivo de las empresas colaborativas. Muchas gracias. Lo bueno que tiene la economía tradicional es que cuando una empresa defrauda Hacienda se la puede perseguir porque hay leyes y normas. Lo malo de la economía colaborativa es que como todavía no está regularizado, como nos ha dicho el equipo contrario, no se les puede perseguir. Cuando todas estas preguntas que se propone la agenda europea y que el equipo contrario ha dicho que podremos solucionar estén resueltas, entonces podremos volver a reunirnos y seguramente esté yo con ustedes, apoyando la economía colaborativa. Pero hoy por hoy esa regulación no se ha dado y por lo tanto optar por ella es inviable. Además, han afirmado... ¿Cómo va a beneficiar al Estado una economía sumergida? ¿Cómo va a beneficiar a los consumidores una economía que no tributa Hacienda? ¿Qué pasa con esos 18 millones de afiliados a la Seguridad Social, que son la base de nuestras pensiones, de la seguridad pública? Si optamos por una economía colaborativa que no paga los impuestos, ¿qué va a pasar con nuestro estado de bienestar? ¿Qué va a pasar con nuestra calidad de vida? Muchas gracias. Bueno, nosotros consideramos que no hace falta que nos volvamos a reunir. Aunque nos encanta esta actividad, nos ha llegado con el día de ayer y el de hoy. Además, quiero reiterar que nuestra forma de entender favorecer la economía colaborativa es darle un marco jurídico, un marco regulatorio que la ponga en el terreno de juego al mismo nivel que las empresas tradicionales, con lo cual nosotros creemos que se debe optar por la economía colaborativa y por lo tanto debemos darle un marco común. Además, ya que ustedes están tan preocupados con la generación de riqueza, nosotros creemos que generaremos más riqueza cuando la base imponible a cobrar sea mayor y tal. Y como les hemos demostrado, la Unión Europea espera que el año próximo los ingresos de la economía colaborativa crezcan entre 160.000 y 572.000 billones de euros. Esto, si además le damos una fiscalización acorde a la de las empresas tradicionales, no se preocupen, el estado del bienestar estará garantizado. Muchas gracias. Nos gustaría que el equipo contrario en su siguiente intervención nos clarifique si esos millones de euros que va a ganar la economía colaborativa son pagando impuestos o no, porque cuando uno no paga impuestos es muy fácil tener ese beneficio. Permítanos enseñarles la pirámide de Maslow, reconocido psicólogo estadounidense. En ella podemos ver las distintas jerarquizaciones de las necesidades humanas. Las primeras y más importantes, las fisiológicas: comer, respirar y, acto seguido, la seguridad. ¿Cómo vamos a optar por modelos tan inseguros jurídica y económicamente si la seguridad es un bien tan preciado para el ser humano? Además, el equipo contrario ha dicho que defienden al consumidor la economía colaborativa. Sin embargo, el informe de la Organización de Consumidores y de Usuarios de 2016, que pretende defender a los consumidores, afirma que la economía colaborativa todavía le quedan unos pasos por recorrer, como por ejemplo crear un entorno seguro, como por ejemplo establecer reglas de uso, como por ejemplo establecer una cobertura de seguros necesaria, como por ejemplo tener un estatus legal, como por ejemplo hay 10 puntos, podría seguir, pero no tengo mucho tiempo. Muchas gracias. En el número de actualidad económica de junio de 2017, es decir, el último, Juan Pablo Lázaro, vicepresidente de la COE, dice: Occidente está inmerso en una profunda e imparable revolución tecnológica que está provocando grandes cambios estructurales. Ante este panorama,
No es ninguna exageración afirmar que en breve plazo habrá solo dos tipos de empresas, las que se adapten a los cambios, es decir, las colaborativas y las que no existan. Además, nosotros consideramos que si ante el elevado número de desempleados que existe en España les damos unas formas de integrarse en la economía, el número de afiliados a la seguridad social crecerá y, por lo tanto, el estado del bienestar, una vez más lo decimos, estará garantizado. Ahora, para terminar, permítanme que les lance una reflexión. ¿Qué quieren dejarle a sus hijos? ¿Qué sociedad desean que sus hijos hereden? Nosotros lo tenemos muy claro. En esa sociedad debemos optar por los modelos de negocio de economía colaborativa, ya que, como les hemos dicho, beneficia al Estado, a los emprendedores y a los consumidores. Por lo tanto, ¿qué prefieren? ¿Una sociedad impregnada de un individualista yo, o de un potentísimo nosotros? Muchas gracias. Lamentamos que el equipo contrario haya desaprovechado su último turno para respondernos a las preguntas que se plantea la Organización de Consumidores y de Usuarios. Pero bueno, también nos gustaría decir que la pregunta está en presente actual y, por lo tanto, la respuesta tiene que ser hoy por hoy. Y el mismo equipo contrario ha afirmado que hoy por hoy no sean las leyes y la fiscalización necesaria. Viendo lo que hemos escuchado hoy en día, la economía colaborativa suena muy bien. Generosidad, mayor bienestar, colaboración. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Optar por modelos de economía colaborativa hoy por hoy es inviable. No pagar impuestos, no ofrecer la calidad necesaria para usuarios y clientes, la falta de seguridad, la competencia desleal, convierten a estos modelos en inviables hoy por hoy. No nos dejemos engañar por palabras bonitas y falsas promesas. Si queremos mantener nuestro estado del bienestar y nuestra calidad de vida, los modelos de economía colaborativa no son la solución. Muchas gracias. John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América en el siglo XX, decía que la seguridad no es más que una simple palabra constituida en la legislación y en la justicia. Muy buenas tardes, miembros del jurado, compañeros del equipo contrario y, por supuesto, público presente. Mi nombre es Javier Goñi y soy el encargado de dar conclusión a lo acontecido a lo largo del debate el día de hoy. Desde el equipo del Colegio Tamar defendemos y estamos absolutamente convencidos de que no debemos optar por modelos de economía colaborativa frente a modelos tradicionales de negocio. Antes de nada, vayamos primero a lo ocurrido a lo largo del debate, hablando de los argumentos del equipo contrario. En primer lugar, hablando de un argumento de beneficios al Estado, un argumento que ha quedado contraevidenciado con el informe de la Junta de Andalucía, que decía que en tal Estado es imposible establecer políticas fiscales específicas para dichos modelos colaborativos. En segundo lugar, hablaba de un argumento de beneficio a los emprendedores, en el cual, como ha dicho mi compañero, ¿realmente favorecen a tales emprendedores? Les hemos enseñado la cita de Thomas Lee en la que demostraba que esa cooperación inicial de esos modelos colaborativos se acabó convirtiendo en el paraíso de los multimillonarios. En tercer lugar, hablaba de un argumento del beneficio a los consumidores. Bien, aquí les hemos mostrado el gráfico del Banco Mundial, en el que de esos consumidores, 4.200.000 personas no tienen acceso a Internet. Por nuestra parte, hemos defendido nuestra postura y basado nuestra línea argumental mediante dos sólidos argumentos. Nuestro primer argumento es de inseguridad jurídica. En este hemos explicado que los modelos de economía tradicionales aportan una seguridad jurídica que es imprescindible para un desarrollo económico firme y eficiente. Los nuevos modelos colaborativos no otorgan tal seguridad, por su falta de regulación crea una confusión e incertidumbre que de ningún modo garantizan nuestro estado de bienestar. Un argumento que hemos evidenciado mediante el informe de la Comisión Europea en 2016 titulado Una Agenda Europea para la Economía Colaborativa. Nuestro segundo argumento es de inseguridad económica centrado en la ineficiencia fiscal. A día de hoy, nuestros impuestos son la auténtica y perfecta garantía de nuestro estado de bienestar. Si estos modelos de economía colaborativa no tributan, no existirá la sostenibilidad necesaria para sostener dichos servicios públicos y, por lo tanto, consecuentemente, se acabaría con nuestro estado de bienestar. Un argumento que estaba recogido en el informe de la Junta de Andalucía, donde queda demostrado y explicado que no existe impuesto si no está regulado previamente en una ley. De esta manera, desde el equipo del Colegio Tamar hemos dado respuesta a la pregunta del debate, tras afirmar, razonar y evidenciar por qué no debemos de optar por modelos de economía colaborativa frente a modelos tradicionales de negocio. Ícaro era un joven tremendamente ambicioso. Él sabía y era perfectamente consciente
de que si volaba demasiado alto, sus alas se derretirían. A pesar del consejo de su padre, su excesiva imprudencia y su ambición le hicieron volar muy alto. Ícaro se acercó al sol. Sus alas se derritieron y él cayó en picado. No dejemos que la ambición nos pueda. No dejemos que la imprudencia acabe con nosotros. Muchas gracias. ¿Debemos optar por modelos de economía colaborativa frente a modelos de negocios tradicionales? Después de este largo e intenso debate, en mi equipo estamos convencidos de que sí debemos optar por este cambio. El equipo contrario, con la postura en contra, ha presentado los siguientes argumentos. Nos han hablado del primer argumento, inseguridad jurídica, y del segundo, inseguridad económica, derivado del primero, y se han centrado constantemente en la ineficiencia fiscal. Hemos contestado con el ejemplo de Apple y diciendo constantemente que el fraude fiscal del que tanto han hablado no es exclusivo de la economía tradicional. Debemos optar precisamente por estos modelos para sentar las bases legales. Por nuestra parte, hemos presentado los siguientes argumentos basados en cada una de las perspectivas de los diferentes actores principales de la economía. El primero de ellos, optar por modelos de economía colaborativa es beneficioso para el Estado. Y es que hacer esto significaría ajustarse a lo establecido por la Unión Europea en su documento Una Agenda Europea para la Economía Colaborativa. En este documento se da cuenta del crecimiento que supondrá adaptarse a los modelos de economía colaborativa. Se dice que esto significaría un aumento de entre 160.000 y 572.000 millones de euros en la economía de la Unión Europea. Además, hemos mostrado también evidencias que muestran el beneficio medioambiental de la economía colaborativa. Nuestro segundo argumento, beneficioso para el emprendedor. La economía colaborativa crece a un ritmo vertiginoso. No hay más que observar los beneficios obtenidos por usuarios o los ingresos de las empresas. Según un estudio de JP Morgan que hemos mostrado, en septiembre de 2015, más de 10 millones de personas habían obtenido algún beneficio derivado de la economía colaborativa. Por ejemplo, BlaBlaCar, que hemos mostrado anteriormente, levantó en 2014, siendo fundada en 2006, la friolera de 100 millones de dólares. El tercer y último argumento, beneficioso para el consumidor. Este encuentra aquí una serie de facilidades, desde que es más barato hasta que es más cómodo. Con estos nuevos modelos, como ya hemos indicado, se incrementaría la competencia y, por lo tanto, bajarían los precios. ¿Recuerdan los tres farolillos que les mostrábamos al principio que representaban cada una de las perspectivas? Decía Ortega y Gasset en una de sus conferencias, preguntando a los miembros, a los asistentes de esa conferencia, si veían la manzana que sostenía él con la mano en ese momento. La veían, era evidente, pero iba más allá y preguntaba si veían la misma manzana que él veía desde su posición. Decía el filósofo entonces que el conocimiento real de la manzana consistía en la suma de perspectivas. Debemos optar, pues, por modelos de economía colaborativa. Nosotros, sumando las perspectivas de los diferentes agentes de la economía, el Estado, los emprendedores y los consumidores, nos damos cuenta de que no podemos contestar otra cosa que no sea sí. Muchas gracias. Bueno, llega el momento, redoble de tambores. El ganador del segundo test nacional es el Colegio Retamar. Recoge este segundo premio los merecedores finalistas de este torneo, el Colegio Peñarredonda. Y ahora sí, aplauso fuerte porque suben al escenario los ganadores de esta segunda edición del Torneo Escolar de Debate Nacional, Colegio Retamar.